Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Les doy la más cordial de la bienvenida el día de hoy, 17 de septiembre. Vamos a continuar con nuestra unidad de aprendizaje de esta unidad número 1 del curso de Contexto Económico 2 para la licenciatura en Logística, Aduana y Comercio de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a mencionar algunos de los aspectos más relevantes que le vimos en la clase pasada y vamos a continuar con lo que viene siendo la literatura propuesta por parte de la universidad para este tema o esta unidad que habla del comercio internacional. Si recuerdan, en la clase pasada mencionamos por ahí, un segundito, por favor, un segundito. Sí, buenas noches, ¿me llamaste? Sí, la voy a tener en la oficina. No, creo que ahorita te la checo y si no, no dejé la computadora prendida para conectarme. No, o sea, no creo tenerla en la mano, pero si te urge mucho, pues se me vaya a la mano. Uh-huh. Ok. Entonces, una disculpa. Sí me ven y me escuchan, ¿verdad? Sí, les estaba comentando ahorita que en la clase pasada mencionábamos los conceptos básicos de lo que era la globalización, de cómo las empresas han utilizado este fenómeno para que los intercambios comerciales entre los países, entre los estados, vaya fluyendo de una mayor vorágine, utilizando los cambios tecnológicos y mencionando cada una de las etapas de las olas de globalización. El día de hoy vamos a continuar mencionando algunos aspectos claves de esto que es bien importante, que es la globalización. Si se fijan, estamos proyectando ahí un punto que nos habla de que si la globalización es importante o no para el comercio internacional. Obviamente la globalización como tal tiene sus pros, tiene sus contras. Obviamente en la mayoría de los casos son pros. ¿Por qué? Porque al tener mayor oferta de productos y servicios en los países, pues obviamente hacen que eso genere una eficiencia y que haya un intercambio y que sobre todo se generen más empleos, ¿ok? Eh, ¿Por qué es importante esta globalización? Hay un concepto que nos marca en la literatura que habla de la famosa ventaja comparativa. Obviamente, ¿qué es una ventaja comparativa? Es aquellos esfuerzos que hacen los países para producir algún bien o algún servicio en base a las condiciones que tengan con otro país. Un ejemplo, si nosotros vamos a tener estamos por ejemplo en Brasil, ¿qué ventaja comparativa tenemos con otros países? En el caso, por ejemplo, de la producción de café, pues obviamente ellos por sus condiciones climáticas tienen una ventaja comparativa valga la redundancia, en comparación con los demás países que quisieran producir ese mismo producto o ese mismo bien. Estados Unidos es por naturaleza un país productor de trigo, lo cual obviamente tiene una mayor ventaja comparativa en en comparación como lo pudiera tener con otros países que no tienen esa ventaja de la producción en los grandes campos de Estados Unidos. Entonces, la ventaja comparativa no es una herramienta, ahora sí que un beneficio intangible que tienen los países que utilizan los recursos disponibles para obtener un producto al menor costo posible. Si vamos a producir, por ejemplo, vamos a extraer algún mineral precioso, si vamos a extraer algún tipo de metal, pues obviamente esos países tienen esa ventaja comparativa. Eh, si tenemos costos de producción bajos por manos de obra, tenemos ventajas comparativas en comparación con los demás países, ¿ok? ¿Qué nos dice también este tema de la globalización? Nos dice que todo el comercio internacional, como tal, las operaciones que se llevan a cabo de comercio internacional también resultan en ganancias del proceso competitivo.
La competencia, obviamente, como en todos lados, es esencial para la innovación y la producción eficiente. Y recuerden el término de la eficiencia, ese es bien importante. Cuando nosotros hablamos de un proceso eficiente o hablamos de algo que es eficiente, es que utilizamos o logramos el logro o llegamos al logro de objetivos con la menor cantidad de recursos disponibles. No sé si ya los había comentado, si nosotros estamos en una fábrica en la que estamos produciendo computadoras, estamos produciendo carros, estamos produciendo electrodomésticos, etcétera, etcétera, y obviamente tenemos a cabo ese proceso productivo en el que utilizamos mano de obra, utilizamos materia prima, tenemos gastos indirectos de fabricación, pues obviamente si yo tengo mi competencia que también se dedica exactamente a lo mismo que nosotros, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser más eficientes. Si la empresa A, que es en la que yo estoy, genera ese producto con un costo de 100 pesos y la empresa B, que es mi competencia, lo genera con 80 pesos, pues obviamente esa empresa B es más eficiente. ¿Por qué? Porque tiene el mismo logro de artículos, la misma producción, pero con un costo menor, es decir, está siendo más eficiente. No confundamos la eficiencia con la eficacia. Ambos conceptos se refieren al logro de objetivos, solo que la eficiencia se enfoca más en la disminución de los recursos que se llevaron a cabo para producir un bien o un producto. ¿Okay? Que también nos dice que la competencia internacional ayuda a mantener a los fabricantes nacionales listos y les brinda un fuerte incentivo para mejorar la calidad de sus productos. Esto es lo que siempre hemos comentado y lo que veníamos diciendo. Cuando nosotros estamos dentro de un país y obviamente estamos exportando o vamos a tener una competencia mayor, eso nos hace ser más eficientes, nos hace estar más alerta, nos hace estar más acordes con los objetivos de calidad. A lo mejor a ustedes ya les ha tocado, los que son más jóvenes, les ha tocado ver cosas, el comercio internacional y la globalización también hace que se rompan los monopolios. Anteriormente, por ejemplo, aquí en México, hace muchos años solo existía un solo proveedor de servicios de telefonía, que era Telmex. Cuando se abre la competencia o el comercio internacional, en este caso de servicios, y que se privatiza lo que viene siendo los teléfonos, entraron más ofertas. En su momento entró Alestra, entró, creo que es lo mismo, AT&T, y ya ahorita tenemos Alestra, tenemos AT&T, tenemos una infinidad de proveedores de servicios. ¿Y qué es lo que en teoría genera eso? Que seamos más eficientes, que cada uno de esos prestadores de servicio, hablando en el caso de la telefonía, pues obviamente den la mejor calidad. ¿Por qué? Porque obviamente los consumidores finales vamos a buscar siempre la mejor calidad y al menor costo posible. Anteriormente era imposible creer que hubiera uno, dos, tres, cuatro, cinco proveedores de servicios. Inclusive, reitero, ustedes a lo mejor son muy jóvenes, pero en aquellos años hasta los teléfonos, los recibos de telefonía de Telmex venían bien con llamadas fantasmas, te cobraban cosas que no eran, por lo mismo de que solo era un proveedor el que da el servicio y estábamos cautivos con ese proveedor. Entonces, la economía internacional, la globalización, nos hace que estemos más alerta en cuanto a producción y en cuanto a nuestros niveles de calidad, ¿ok? También, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que a pesar de las ventajas de lo que es la globalización, lo que es el comercio internacional, también existen algunas falacias o existen algunos conceptos que se tienen, ahora sí que como un pensamiento erróneo, ¿no? Hay algunas falacias que se tienen en el caso del comercio internacional, y una de ellas es la famosa, nos dice que el comercio es una actividad de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se cree que si un negocio, que si un país o un participante o un socio comercial gana, el otro debe de perder. Y realmente, como viene ahí en la literatura, inclusive ocurre todo lo contrario. Ahí nos hace referencia y lo quiero poner también en contexto. Es como, por ejemplo, dicen, por ejemplo, Brasil es productor de café y Estados Unidos es productor de trigo. ¿Qué es lo que nos dice esa falacia o ese pensamiento o esa creencia? Que el único que va a ganar es Brasil porque va a exportar trigo a Estados Unidos y el que va a perder va a ser Estados Unidos.
pero no es así. A final de cuentas es un ganar-ganar, porque hay que recordar que al ser socios comerciales no hay alguien que pierda, siempre va a ganar alguien, ¿ok? O van a ganar los dos en este caso. Por ejemplo, si Brasil exporta 1,000 toneladas de café al año a Estados Unidos, Estados Unidos le va a pagar recursos a Brasil por la venta o le va a pagar la contraprestación por la venta de ese café. ¿Y qué es lo que va a hacer Brasil? Como va a obtener esos recursos, Estados Unidos es productor de trigo y Brasil no es productor de trigo. Entonces, los recursos de los que se va a hacer en este caso Brasil por la venta del trigo, le van a comprar el trigo, por la venta del café, le van a comprar el trigo a Estados Unidos. Entonces ahí se hace algo que le conocemos como producción conjunta, ¿sí? Es decir, el dinero que obtiene Brasil por la venta del café, lo va a utilizar para comprarle a Estados Unidos el trigo. Entonces, esa falacia o ese pensamiento erróneo, pues lo tienen la mayoría de los analistas que hacen que ven las características de lo que es el comercio internacional. Entonces, es una falacia. Realmente no gana uno y pierde otro. Los dos ganan, sobre todo, reitero, cuando hay una producción conjunta. Obviamente, vuelvo a lo mismo, todo este tipo de operaciones se hacen a través de los acuerdos comerciales, de los tratados internacionales de comercio que hay entre los países, y que obviamente cada país tiene que hacer ese análisis. No es lo mismo que, vamos a poner el ejemplo de esta falacia, que digamos, ¿sabes qué? Te voy a vender el café, perdón, a Estados Unidos, y luego el trigo se lo compra a México. Entonces, Estados Unidos, por eso hacen esos acuerdos, esa producción conjunta donde ambos ganan, ¿ok? Eso es bien importante comentarlo también, de que no existe como tal un perdedor o un ganador, ¿ok? Ocurre totalmente lo contrario, como viene ahí en la literatura. También nos dice que otra falacia es que las importaciones reducen el empleo y actúan como un lastre a la economía, mientras que las exportaciones promueven el crecimiento y el empleo. Hay que recordar algo, ya lo mencionamos en la clase pasada, el libre comercio se rige a través de dos operaciones básicas dentro de la balanza comercial de un país, tanto exportaciones, que son todos los bienes que nosotros mandamos al extranjero para comercialización de acuerdo a los tratados, como las importaciones, que son todos los productos que entran al país y que obviamente los utilizamos porque a lo mejor probablemente o no tengamos la suficiente oferta localmente o no la producimos, o por ser un tratado de libre comercio tenemos ese tipo de importaciones. Hay veces que nosotros importamos ciertos productos que aquí no tenemos, pero también hay veces que importamos productos que sí tenemos. Ya más adelante vamos a ver un poquito el tema de los aranceles, de las barreras no arancelarias, las restricciones comerciales que tienen los países, pero es bien importante mencionar eso. ¿Por qué se deriva esta falacia o por qué se tiene esta creencia? Dice que esta falacia deriva de un error al considerar el vínculo entre las importaciones y las exportaciones. Y ahí nos pone un ejemplo: las importaciones estadounidenses de maquinaria alemana proporcionan a los alemanes el poder para comprar el software de cómputo estadounidense. Es algo así como lo que vimos ahorita del ganar-ganar, ¿ok? ¿Qué dice? Que si los alemanes en este caso no son capaces de vender, no son capaces de venderles más a ellos, entonces tendrán menos dólares con los cuales comprarles. ¿Qué quiere decir eso? Bien sencillo. Cuando disminuye el volumen de las importaciones estadounidenses, el efecto secundario y automático es que los alemanes tendrán menos dólares para comprar sus productos. Por tanto, las ventas, la producción y el empleo disminuirán en las industrias estadounidenses de exportación. Entonces, no significa que porque haya más exportaciones, el empleo vaya a aumentar. No, si se fijan, al final de cuentas son lo que se le conoce como una economía de escala. Es una economía que se va generando de manera escalonada o que se va generando de manera como un efecto dominó por cada una de las operaciones. Reitero, obviamente se tiene que cuidar mucho la parte de la producción nacional, pero eso no quiere decir que la mayoría, que porque seamos un país netamente exportador, vayamos a cuidar más el empleo porque estamos generando más empleo dentro de un país. No, simplemente hay que considerar todos y cada una de las aristas
Y esa es otra falacia que se tiene respecto a las importaciones y a las exportaciones, ¿ok? ¿Qué tenemos también? Dice que también otra falacia es que las personas sienten con frecuencia que los aranceles, que ya vimos que los aranceles no es otra cosa más que un impuesto a determinado producto o determinado bien que ingresa a un país y que obviamente lo están determinados de acuerdo a cada acuerdo comercial que tenga cada uno de los países y de acuerdo a las condiciones comerciales que cada país establezca. Dice o sea, las personas, los individuos creen que tanto los aranceles, los impuestos y otras restricciones a las importaciones salvarán los empleos y promoverán un nivel de empleo más alto. Y al igual que lo anterior de las importaciones y exportaciones, esta también proviene, o sea, esta falacia se cree de no reconocer que una reducción en las importaciones no ocurre en aislamiento, o sea, cuando se restringe a los extranjeros para vender, también se restringe su capacidad para obtener los dólares o los recursos necesarios según sea la moneda para comprar. Por tanto, las restricciones comerciales que reducen el volumen de las importaciones también reducirán las exportaciones. Y como resultado, los empleos salvados por las restricciones se contrarrestan con los empleos que se pierden debido a una reducción de las exportaciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo es un efecto dominó. Esas falacias de que el comercio internacional se afecta porque uno vende y otro compra no existen. Tampoco significa que porque tengamos más exportaciones y menos importaciones vamos a tener una mejor producción. Y por último, tampoco nos quiere decir que vaya a haber disminución o que se van, más bien dicho, que se vayan a salvar o se vayan a mantener los empleos considerando estas falacias. ¿Okay? Entonces, esos son conceptos así muy básicos de qué es lo que se tiene falsas creencias respecto al comercio internacional. Después tenemos otro concepto ahí que nos habla del comercio internacional. Dice que el comercio internacional es una oportunidad o una amenaza para los trabajadores. Si lo vemos como un contexto económico, si lo vemos como una actividad como tal de lo que viene siendo económicamente hablando, la economía o el comercio internacional, más bien dicho, tiene beneficios y tiene contras, o sea, tiene pros y tiene contras. ¿Qué beneficios puede tener? Obviamente que se generan empleos tanto en el país anfitrión como en el país de origen, es decir, yo les mencionaba que hay ocasiones en que, por ejemplo, dependiendo qué tipo de producción sea, te llevas la planta a otro país porque la mano de obra es más barata, pero la parte ejecutiva la dejas en el país de origen o simplemente mandas a 2, 3 ejecutivos que son los que te van a direccionar desde un punto de vista tu producción en el país de anfitrión. Claro que obviamente al tener mayor producción de exportación, al hacer exportación en los países o las empresas, pues obviamente también hace que exista una fluidez en la economía mayor, que se generen más empleos, etcétera. Pero también tiene contras y eso tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que se esté llevando a cabo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los países que están en vías de desarrollo? Si nosotros nos llevamos una producción a Centroamérica, pues es un hecho que vamos a ganar un costo mayor, un costo menor en la mano de obra. Es decir, me va a salir mucho más barato esa parte de mi costo de producción que si la dejo en el país de origen. Pero ¿qué es lo que pasa en el país de origen? Vuelvo a lo mismo, todo es un efecto dominó. Se van a perder esos empleos si yo me llevo esa producción a otro país. ¿Por qué? Porque sí, voy a disminuir costos desde el punto de vista privado, desde el punto de vista economía, sigo produciendo, pero estoy afectando lo que viene siendo la economía local porque me estoy llevando los empleos a otra parte. Entonces, el comercio internacional, claro que tiene sus beneficios, pero también tiene sus contras. Y reitero, todo tiene que ver con el efecto dominó y sobre todo con el análisis que se tenga de dónde se va a llevar a cabo la producción. ¿Ok? Dice, también hace referencia ahí la literatura que si el comercio internacional es una oportunidad o una amenaza para los trabajadores, como tal, así, o sea, el mismo caso. Dice que también muchos trabajadores, también, ahí nos pone un ejemplo la literatura de que, por ejemplo, una persona anteriormente trabajaba como contador en una empresa y luego posteriormente, este,
la competencia llegó, las importaciones que decían de un país, creo que era de México, hicieron que esa empresa cerrara. ¿Por qué? Porque pues obviamente el producto que ingresó era de mucho menor precio y obviamente la empresa quebró. Esta persona se especializa en cierta área, pero y luego la contrata la empresa que importaba ese producto o otra empresa. Entonces, todo depende, reitero, del tipo del contexto económico que tenga la industria que está produciendo determinado producto o determinado bien. Entonces, como tal, claro, vuelvo a lo mismo, tiene pros y tiene contras, ¿ok? También nos habla ahí, nos habla un poquito del tema del terrorismo. Y ahorita como está de moda, acabamos de pasar el famoso 11 de septiembre que fue en el 2001, lo que viene siendo los atentados de las Torres Gemelas. Y obviamente ese tipo de atentados, el terrorismo como tal, por supuesto que afecta a la economía internacional. Desde el momento en que no sabemos o no tenemos una certidumbre de cómo va a ser el futuro respecto a la producción de bienes, servicios, etcétera, pues obviamente la mayoría existe una fuga de capitales increíble. ¿Por qué? Porque no sabemos con certeza qué es lo que va a pasar. Eh, Obviamente, como tal, reitero, no nada más están los ataques del 11 de septiembre, hay muchos atentados que ha habido en muchas partes del mundo a lo largo de la historia, pero definitivamente que lo que viene siendo el terrorismo afecta la economía internacional como tal. Ahí nos hace referencia que inclusive algunos críticos, algunos pensadores, algunos economistas, dicen que el ataque que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, aquel famoso 11 de septiembre, eh, es lo mismo que le puede ocurrir, lo mismo que puede ocurrir cuando la globalización ignore a las personas pobres del mundo. Obviamente, pues ese ataque ocasionó que hubiera muchas pérdidas humanas, muchas pérdidas de gente inocente. Y obviamente también ya se creía que en aquellos años la economía estadounidense iba a tener un auge, una prosperidad. Ya se oyen muchos temas ahí medios conspirativos que dicen que Estados Unidos iba a entrar en una recesión ya muy fuerte como la de los famosos años 30, que fue aquella depresión que le pegó a todo el mundo. Y que obviamente si lo vemos desde un punto de vista económico, pues también la guerra hace que las economías se reactiven desde el momento en que empiezas a generar eh, armamento, empiezas a mandar gente a otro país, empiezas a producir. Entonces hay muchos temas respecto a eso, pero obviamente como tal el terrorismo sí afecta a lo que viene siendo el comercio internacional. Obviamente, desde ese entonces, pues ya la mayoría de los estadounidenses lo único que buscaban era pues enfocarse un poquito más en su seguridad, enfocarse un poquito más en su subsistencia, ya no les importaba tanto eh, eh, otro tipo de cuestiones económicas más que ahora sí que como se dice estar al alba de que no vayan a tener otro atentado, ¿no? Entonces, claro que el terrorismo afecta, si se fijan también ahorita lo que está pasando en Medio Oriente, estamos a la espera la mayoría de las gentes, de las personas, para ver qué es lo que sucede, porque en base a eso pues se toman decisiones de índole comercial, de contexto internacional, de comercio y de muchas otras tomas de decisiones a nivel mundial. Entonces, sí afecta el terrorismo internacional como tal al contexto económico. ¿Qué es lo que podemos tener como resumen de este capítulo, de esta unidad? Que obviamente la economía ha tenido diferentes escalas o diferentes olas de globalización, que la globalización del comercio internacional, de la interdependencia que existe de los socios comerciales, entre los socios comerciales, ha hecho que seamos más eficientes dentro de la producción, tanto de agrícola, de electrodomésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Que las diferentes olas de globalización han ido marcando la pauta para obviamente ir gestionando las mejores condiciones comerciales para cada uno de los países. Que toda esa globalización que tenemos en la actualidad ha sido empujada y ha tenido un gran
apoyo en lo que viene siendo el avance tecnológico, tanto en las maquinarias, en los medios de transporte, en las comunicaciones, que es bien importante el tema de las comunicaciones. Anteriormente o hace muchos años teníamos que esperar días o inclusive tenemos que ver la televisión para ver qué es lo que estaba pasando en los mercados, cuando ahorita la información la tenemos prácticamente en los teléfonos. Ya es imposible que no se, ya ahorita el que no ve, más bien dicho, el que no tiene la información en la mano es porque no quiere, porque prácticamente tenemos el desarrollo del Internet ha sido increíble y obviamente tenemos la información a la mano, que siempre he dicho yo que la información es poder. La persona que tenga la mayor información de calidad y cantidad para tomar decisiones a nivel económico, a nivel personal, pues obviamente va a tener una mejor herramienta para subsistir. Que obviamente la globalización es importante eh, porque hace que los países utilicen mejor sus recursos con la famosa ley comparativa, la ley de la ventaja comparativa, que nos dice que vamos a utilizar de la mejor manera aquellos condiciones tanto de producción, climáticas, de mano de obra, etcétera, para poder hacer que más eficientes y que obviamente nos aliemos con los demás socios comerciales y que tengamos las mejores condiciones para los estados. Que el comercio internacional, claro que ayuda a los trabajadores, claro que los puede ayudar. En algunos casos, el intercambio de productos, de bienes, servicios, hace que se generen empleos. En algunos casos va a ser benéfico, en algunos otros no tanto. Las falacias como tal, nosotros no podemos considerar de un solo lado, de manera unilateral, una actividad comercial, porque siempre tiene que haber una entrada y una salida, siempre tiene que haber un proveedor y siempre tiene que haber un cliente. Por eso les decía la vez pasada que cuando hablamos de socios comerciales a nivel internacional son países, pero no dejan de ser otra cosa más que clientes y proveedores si lo vemos en un contexto contable, si lo vemos en un contexto económico. Yo necesito un bien que tú como país me puedes suministrar y tú como país también necesitas algo mío. Entonces, ambos podemos ser clientes y proveedores, sobre todo cuando son producciones conjuntas, que como tal, el hecho de otra falacia que tenemos ahí es de que siempre es un ganar-ganar para cada uno de esos socios comerciales. También tenemos el hecho de que no podemos decir que porque tenemos más exportaciones significa que se van a salvar más empleos o que vamos a ser más eficientes en nuestra producción. No hay, ¿por qué? Porque pues obviamente también si un país tiene la necesidad de un producto que no genera, pues obviamente lo tiene que importar y a lo mejor somos por diferentes circunstancias no lo podemos generar localmente y por eso lo tenemos que traer, ¿ok? Entonces, esas falacias también hay que considerarlos y en la mayoría de los casos también considerar algunos dentro de las negociaciones internacionales, dentro de lo que viene siendo el contexto económico, algunos otros factores externos que en una situación, vamos a decirlo, de común, de manera corriente no pasarían, como es el caso de los atentados terroristas, como es el caso de las condiciones climáticas, que aunque aquí no lo menciona, claro que también las condiciones climáticas afectan el comercio internacional. Ahorita la mayoría, por ejemplo, de las exportaciones que vienen de Europa o que ven, de importaciones, perdón, que vengan de Europa o de otro continente que no es el continente americano, pues la mayoría se hacen en barcos, se hacen en aviones, pero ¿qué pasaría si llega a caer una helada o llega a subir el nivel del mar? O sea, todo eso nos puede afectar. Hace algunos años también hay un caso muy sonado, un famoso tsunami, ya va para 20 años de tsunami, si no es que ya tiene 20 años. Y que ese tsunami, si lo vemos desde un punto de vista así muy práctico, claro que afectó el comercio internacional. Si tenían consideradas el llevar bienes de un país a otro, específicamente ahí donde pasó ese tsunami, pues solamente no se pudo llevar a cabo por esas condiciones climáticas. Entonces, todos esos factores externos también impactan de manera directa en el comercio internacional y que obviamente hacen que las personas que tomen decisiones respecto a esas actividades comerciales los tengan dentro de su radar y los consideren para la mejor toma de decisiones. ¿Ok? No sé si alguien tenga algún comentario respecto a este tema. Por favor, abro el micrófono para comentar. Si necesitan, tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, con toda confianza, adelante.
¿Algún alumno que tenga algún comentario, alguna duda respecto a estos temas que vimos? De mi parte no es. Ok, gracias. ¿Alguien más, por favor? Gracias, Enrique, muy amable. ¿Alguien más? Si se fijan, esta es una unidad muy cortita. Yo creo que la unidad que vamos a ver la siguiente semana, donde ya vamos a entrar un poquito más a ver ya otro tipo de temas, va a estar un poquito más extensa, vamos a ver más temas como tal. Esta es una unidad muy sencilla respecto al comercio internacional para irnos adentrando a cómo han sido los cambios en las diferentes etapas de la economía. Ya en la que viene sí nos vamos a meter un poquito más a detalle a ver, porque inclusive es más material y ahí ya vamos a empezar a ver otro tipo de conceptos que nos van a ayudar mucho sobre todo cuando hablemos de la empresa y su internacionalización. Si se fijan, ahorita lo estamos viendo desde un punto de vista macro, pero ya nos vamos a meter a ver cuáles son las características de una empresa internacional, quiénes son esas empresas internacionales, qué características tienen, qué factores toman en cuenta para invertir en países donde existe la demanda de un producto, factores como la mano de obra, factores como las condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Y que obviamente esas empresas internacionales, todas las, también tienen sus pros y sus contras. Inclusive vamos a ver por ahí que también las empresas internacionales contrario a lo que se pudiera pensar, también tienen por ahí un conflicto de intereses políticos. Cuando una empresa internacional se va a establecer en un país, pues obviamente se mueven muchos intereses, ¿no? Por ejemplo, en los países que sobre todo son países en vías de desarrollo que no tienen una fuerte economía, consideran que las empresas internacionales van en contra de la autonomía nacional, es decir, que le quitan poder al gobierno. Y si lo vemos desde un punto de vista técnico, sí puede pasar. Hay empresas internacionales que tienen una gran influencia sobre los gobiernos, sobre las políticas comerciales. ¿Qué consideran las empresas internacionales? Si son libres de impuestos, etcétera, etcétera. O sea, ya nos vamos a meter más de lleno a ver cada uno de esos temas. Y ya más adelante, ya para que les haga un poquito más de match, vamos a empezar a ver cada uno de los conceptos que los países toman como barreras arancelarias, barreras no arancelarias, etcétera, etcétera. Entonces nos va a ayudar bastante. Reitero, este es un tema muy cortito, es un tema muy genérico, no quisiera meterme mucho a ver yo indicadores y decirles que si el Producto Interno Bruto de esta empresa es de este país es tal, etcétera, que si las exportaciones son tales, no, no, no. Aquí lo importante es que tengamos claro qué es la globalización, y cómo y qué importancia tiene esa globalización en las operaciones y en el contexto económico internacional. ¿Okay? Ahora sí, si ya no tienen, porque veo que no hay ninguna duda, vamos a terminar la clase por el día de hoy. No se preocupen, como quiera yo había comentado, por ahí me hicieron algún comentario unos alumnos de la clase pasada que muchos de ustedes no han utilizado la herramienta del Google Earth. Realmente traten de hacerla con esa herramienta la tarea. Si no pueden, háganla nada más considerando los conceptos que se ponen ahí en la tarea, que tenga una portada, háganlo en PowerPoint, pero sí consideren cada uno de los elementos y hagan su comparativa con los países para que lo presenten al menos en PowerPoint. Yo no tengo problema en que lo hagan con ese formato, pero quien lo pueda hacer en Google Earth estaría mejor, ¿ok? Y como quiera, yo voy a dar unos días más, tentativamente un segundo, Itzel, tentativamente la tarea vence el próximo domingo 21 de septiembre, pero yo voy a dar tentativamente probablemente otra semana más para que ustedes puedan presentar su tarea. ¿Sí? Adelante, Itzel, por favor. Profe, yo me metí a la plataforma de Google Earth, pero ahí es como una diapositiva porque le busqué en el concepto de la tarea, pero no me sale nada. Parece búsqueda Sí, incorrecta. mire, de hecho le voy a ser muy honesto. Yo la herramienta como tal, nada más la he utilizado una vez bueno, no la utilicé yo. De hecho, esa es una tarea.
¿Por qué les digo que si no lo pueden hacer en esa herramienta, la hagan en un PowerPoint? Porque realmente no es una tarea que yo como tal haya puesto. Es una tarea que nos puso la universidad como ya precargada la actividad. Yo entiendo que a lo mejor también dependiendo de la configuración de cada equipo de cómputo se puede utilizar o no se puede utilizar. Por eso les digo que lo hagan de esa manera. Eh, por ejemplo, aquí dice Yamile, no pudo utilizar, ya envié la tarea, pero no pude utilizar Google Earth. Por algo no lo, déjame ver nada más porque para ver el mensaje porque no lo alcancé a leer bien. Un segundito. Aquí está. Eh, no es compatible con mi computadora, exactamente. O sea, tienen que ver muchos factores. Tiene que ver muchos factores para poderlo utilizar. Por eso digo, no se complique, Itzel. Ya, por ejemplo, aquí la señorita Yamile nos dice que ella tampoco lo pudo hacer. Yo no voy a calificar tanto la herramienta, yo voy a calificar un poquito más el contenido de la información, que se respete la portada, que se respete todo, porque si usted hacía el trabajo en Google Earth me iba a tener que poner una liga. Entonces le digo, hay muchos factores que hacen que no se puede, que puedan utilizar esa herramienta. Entonces no se preocupe, hágala en PowerPoint, no tengo yo problema con eso. Ok, maestro, gracias. Sí, dice que no es compatible. También aquí la señorita Leslie está haciendo su comentario. Sí, es que depende mucho, hay que configurar, tiene ahí una situación muy particular. Voy como quiera yo a mencionar ahí en la universidad la manera de que nos den alguna guía práctica eh, eh, de cómo utilizarlo como tal, o sobre todo el tema de la configuración, porque reitero, tiene que tener cierta configuración. Hay otra señorita aquí, Kimberly, también dice que ya lo entregué y lo hice en PowerPoint con imágenes sin ningún problema, mientras se respete el contenido, yo no le veo ningún problema. De hecho, yo creo que aprovechando, yo creo que el día de mañana o el fin de semana empiezo a revisar las tareas, para que también por ahí, no piensen que no se les va a evaluar. Es importante que los maestros evaluemos las tareas en tiempo y forma, sobre todo ya cuando llegamos al final de las clases o del curso, porque así ustedes pueden ir viendo cuál es su calificación. Entonces no se preocupen por la calificación, si no es mañana o viernes, el fin de semana, las personas que ya entregaron la tarea, ya va a quedar evaluada, ¿sale? Y obviamente, reitero, yo creo que entre mañana y el viernes cambio la configuración. Yo creo que una semana, pero si no, al menos unos 5 días sí les doy para que aquellas personas que no alcancen por alguna situación puntual a presentar la tarea el domingo, la puedan presentar la próxima semana. Sí, perdón, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Me podría decir con qué fin o cuál es el propósito de usar esa aplicación? Es lo que le estoy comentando. Se supone que es para que nosotros exploremos los países y que veamos las condiciones comerciales y los indicadores que ahí menciona. Pero si usted las puede utilizar, si usted la información la extrae y la pone en un PowerPoint, yo no tengo problema. Ok, profe. ¿Y solamente sería en PowerPoint o podría también en Office? Sí, pues bueno, el PowerPoint es un programa de Office, puede hacerlo en Word, pero yo recomiendo que lo haga en PowerPoint para que esté un poquito se vean las imágenes de una mejor manera. Pero si lo quiere hacer en Word, lo puede hacer en Word, no tengo problema. Oh, ya. Muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Le reitero, fue una unidad rápida. Todo lo que nosotros vamos a ver en nuestro examen parcial va a venir de las unidades que vemos aquí, no va a venir nada de fuera para que revisen específicamente este material. Y yo a partir de la próxima clase ya les voy a mencionar con diapositivas lo que es la empresa, internacional o la empresa y su internacionalización para ir viendo cada uno de esos conceptos, ¿ok? Si ya no tienen ningún comentario, alguna pregunta respecto a la clase del día de hoy, les voy a agradecer nuevamente a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Les ofrezco una disculpa por la semana pasada porque no pude llevar la clase en tiempo y forma, pero ahorita ya, como les comenté, pues tentativamente nuestras clases son todos los miércoles a las 8 de la noche. Si ya no tienen algún comentario, les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles 24 de septiembre para continuar ahora sí con nuestra unidad número 2 de este curso de contexto económico y esperamos su tarea este fin de semana y con los días que se les va a dar adicionalmente. Les agradezco mucho, buenas noches y que estén muy bien.
Profe, Gracias, maestro. Buenas Sí, noches. adelante. su clase siempre va a ser a las 8. Es que en la del sábado dijo que iba a ser hoy miércoles a las 9. No, no, Entonces, no. para registrar que No, siempre va a ser a las 8. me equivoqué, Itzel. Es todos los miércoles a las 8 de la noche. Ok, sí, para cambiar ahí en mi horario porque la primera semana dijo a las 8 y luego, pues, en esta semana fue el sábado en la mañana Sí, es que que dijo que iba a ser a las 9. la tuve que cambiar por un tema y un inconveniente personal que por eso no pude yo darla el miércoles a las 8 y probablemente el sábado que la di me equivoqué, pero no, no es los miércoles a las 9, es los miércoles a las 8 de la noche. ¿Sale? Ok, gracias, maestro. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Buenas noches y saludos a todos. Muchas gracias, profe. Bye, saludos.